Página 17 del 197. La supervivencia de los más ricos, Douglas Rushkoff, 2022. Fantasías de escape de los multimillonarios tecnológicos. Capítulo 1. La ecuación del aislamiento. Estrategias de búnkeres de los multimillonarios. Cuando subí a mi vuelo de regreso a Nueva York, mi mente estaba dando vueltas con las implicaciones de la mentalidad de los ricos. ¿De dónde había surgido? ¿Qué la causó? ¿Cuáles eran sus principios fundamentales? ¿Quiénes eran sus verdaderos creyentes? ¿Qué podíamos hacer, si es que podíamos hacer algo, para resistirla? Antes incluso de aterrizar, publiqué un artículo sobre mi extraño encuentro, con un efecto sorprendente. Casi de inmediato, comencé a recibir consultas de empresas que atendían a los multimillonarios prepper, todas con la esperanza de que yo hiciera algunas presentaciones en su nombre a los 5 hombres sobre los que había escrito. Me habló de un agente inmobiliario especializado en propiedades a prueba de desastres, de una empresa que acepta reservas para su tercer proyecto de viviendas subterráneas y de una empresa de seguridad que ofrece diversas formas de gestión de riesgos. Pero el mensaje que me llamó la atención vino de un expresidente de la Cámara de Comercio Americana en Letonia. El ciudadano J. C. Cole había sido testigo de la caída del Imperio Soviético, así como de lo que se necesitó para reconstruir una sociedad funcional casi desde cero. También había trabajado como propietario de las embajadas de Estados Unidos y la Unión Europea, y había aprendido mucho sobre sistemas de seguridad y planes de evacuación. Sin duda, has despertado un revuelo, comenzó su primer correo electrónico. Me parece bastante acertado, los ricos que se esconden en sus búnkeres tendrán un problema con sus equipos de seguridad. Creo que tienes razón con tu consejo de tratar a esa gente realmente bien, ahora mismo, pero también el concepto se puede ampliar y creo que hay un sistema mejor que daría resultados mucho mejores. TV escribe. Un rico puede comprar lo que quiera, mientras hay recursos. Cuando el alimento escasea, el rico, aun poseyendo millones, joyas, diamantes, no tiene manera de lidiar con el hambre de sus guardaespaldas. Si el entorno se arruina, el rico y el pobre, caen, se doblan, sin remedio. A la naturaleza no le interesa la riqueza, la belleza, el poder. A todos lo reduce a polvo, a nada. El autor escribe. El señor Cole procedió a exponer los hechos. Estaba seguro de que el acontecimiento, un cisne gris o una catástrofe predecible desencadenada por nuestros enemigos, la madre naturaleza o simplemente por accidente, era inevitable. Había realizado un análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, de la situación y había llegado a la conclusión de que prepararse para una calamidad requiere que tomemos las mismas medidas que si intentáramos prevenirla. Por coincidencia, explicó, estoy montando una serie de granjas Safe Haven en el área de Nueva York. Están diseñadas para manejar mejor un acontecimiento y también beneficiar a la sociedad como granjas semiorgánicas. Ambas están a 3 horas en coche de la ciudad, lo suficientemente cerca para llegar allí cuando suceda. No pude resistirme. Allí estaba un preparador con autorización de seguridad, experiencia de campo y conocimientos sobre sostenibilidad alimentaria. Él creía que la mejor manera de hacer frente al desastre inminente era cambiar la forma en que nos tratamos unos a otros, a la economía y al planeta en este momento, al mismo tiempo que se desarrolla una red de comunidades agrícolas residenciales secretas y totalmente autosuficientes para millonarios, custodiadas por SEALs de la Marina armados hasta los dientes. Los guardaespaldas y sicarios, todos cumplen una misión carente de honra, al defender al rico. JC está desarrollando actualmente 2 granjas como parte de su proyecto Safe Haven.
La Granja 1, en las afueras de Princeton, es su modelo de exhibición y funciona bien mientras la delgada línea azul funcione. La segunda, en algún lugar de Poconos, tiene que permanecer en secreto. Cuanta menos gente conozca las ubicaciones, mejor, explicó, junto con un enlace al episodio de La Dimensión Desconocida donde los vecinos en pánico irrumpen en el refugio antibombas de una familia durante una amenaza nuclear. El valor principal de Safe Haven es la seguridad operativa, apodada OPSEC por los militares. Si la cadena de suministro se interrumpe, la gente no recibirá alimentos. La COVID-19 nos dio una señal de alerta cuando la gente empezó a pelearse por el papel higiénico y por tantos productos inservibles en caso de una catástrofe mundial. Solo a un tonto se le ocurre que puede solucionar un problema sanitario comprando papel higiénico. Estúpidos. Cuando hay escasez de alimentos, la situación es despiadada. La gente con hambre es capaz de todo, hasta dar comienzo a una revolución donde la vida de los nobles y reyes, no vale nada. Por eso, quienes son lo suficientemente inteligentes como para invertir tienen que actuar con sigilo, que nadie sepa lo que se están haciendo. JC se ofreció a venir a Nueva York para mostrarme su propuesta, pero yo quería verla en persona. Estaba encantado y me invitó a Nueva Jersey. Ponte botas, me dijo. El suelo todavía está húmedo. Luego me preguntó, ¿disparas? La granja en sí misma servía como centro ecuestre y centro de entrenamiento táctico, además de criar cabras y pollos. JC me mostró cómo sostener y disparar una Glock a una serie de objetivos al aire libre con forma de personas malvadas, mientras se quejaba de la forma en que la senadora Dianne Feinstein había limitado arbitrariamente el número de balas que uno podía meter legalmente en un cargador para la pistola. JC sabía de lo que hablaba. Le pregunté sobre varios escenarios de combate. ¿Cómo se defiende uno de una banda de matones que invaden su granja? No se puede, dijo. Lo fundamental de la preparación es escapar. Por supuesto, si tienes un complejo como el que JC estaba construyendo, las cosas son un poco diferentes. La única manera de proteger a tu familia es con un grupo, dijo. Ese es realmente el objetivo de su proyecto. Reunir un equipo capaz de refugiarse en el lugar durante un año o más, y al mismo tiempo defenderse de aquellos que no se han preparado. El equipo SWAT de una fuerza policial de la ciudad ha visitado aquí. Todos dijeron que estarían aquí a la primera señal de problemas. JC también espera capacitar a los jóvenes agricultores en agricultura sostenible y contratar al menos un médico y un dentista para cada ubicación. Tuvimos que terminar de filmar antes de que llegara una adolescente para practicar saltos con su caballo. De regreso al edificio principal, JC me mostró los protocolos de seguridad en capas que había aprendido al diseñar propiedades de la embajada, una valla alrededor de todo el lugar, carteles de prohibido el paso, perros guardianes, cámaras de vigilancia, todos ellos desincentivos destinados a prevenir una confrontación violenta. Se detuvo por un minuto mientras miraba hacia el camino de entrada. Sinceramente, me preocupan menos las bandas armadas que la mujer que está al final de la entrada de la casa con un bebé en brazos y pidiendo comida. Hizo una pausa y suspiró, no quiero encontrarme en ese dilema moral. Por eso, la verdadera pasión de JC no es solo construir unas pocas instalaciones de retiro aisladas y militarizadas para millonarios, sino crear prototipos de granjas sostenibles de propiedad local que puedan ser imitadas por otros y, en última instancia, ayudar a restablecer la seguridad alimentaria regional en Estados Unidos. El sistema de entrega justo a tiempo que prefieren los conglomerados agrícolas hace que la mayor parte de la nación sea vulnerable a una crisis tan pequeña como un corte de energía o un cierre del transporte. Mientras tanto,
La centralización de la industria agrícola ha dejado a la mayoría de las granjas completamente dependientes de las mismas largas cadenas de suministro que los consumidores urbanos. La mayoría de los productores de huevos ni siquiera pueden criar pollos, explicó JC mientras me mostraba sus gallineros. Compran pollitos. Yo tengo gallos. JC no es un ecologista hippie. Se refiere a Hillary Clinton solo como ella y publica artículos en Internet sobre las desventuras del estado profundo de Estados Unidos y las próximas guerras del petróleo. Pero su modelo de negocio se basa en el mismo espíritu comunitario que traté de transmitir a los multimillonarios. La forma de evitar que las hordas hambrientas asalten las puertas de los búnkers, es brindándoles seguridad alimentaria ahora, es apoyando a esa gente, que siendo millones, en caso de una hambruna pueden fácilmente aniquilar cualquier sistema de defensa de unos cuantos ricos. Así que por $3 millones, los inversores no solo obtienen un complejo de máxima seguridad en el que evadir a la plaga, la tormenta solar o el colapso de la red eléctrica que se avecinan, sino que también obtienen una participación en una red potencialmente rentable de franquicias agrícolas locales que podrían reducir la probabilidad de un evento catastrófico en primer lugar. Su negocio haría todo lo posible para garantizar que haya la menor cantidad posible de niños hambrientos en la puerta del búnker cuando llegue el momento del confinamiento. Hasta ahora, J.C. Cole no ha podido convencer a nadie de invertir en American Heritage Farms. Eso no significa que nadie esté invirtiendo en esos esquemas. Es solo que los que atraen más atención y dinero generalmente no tienen estos componentes cooperativos. Son más para personas que quieren hacerlo por sí solas. La mayoría de los preppers multimillonarios no quieren tener que aprender a llevarse bien con una comunidad de granjeros o, peor aún, gastar sus ganancias en financiar un programa nacional de resiliencia alimentaria. La mentalidad que requiere refugios seguros está menos preocupada por prevenir dilemas morales que simplemente por mantenerlos fuera de la vista. Muchos de los que buscan seriamente un refugio seguro simplemente contratan a una de varias empresas de construcción de preppers para enterrar un búnker prefabricado revestido de acero en algún lugar de una de sus propiedades existentes. Rising S. Company de Texas construye e instala búnkeres y refugios contra tornados por tan solo $40,000 para un escondite de emergencia de 8 por 12 pies hasta el Luxury Series Aristocrat de $8.3 millones, completo con billar y pista de bolos. Aunque tienen fotos de los modelos más baratos en su sitio web, los más grandes se muestran en recorridos virtuales, probablemente porque no se están construyendo muchos, si es que hay alguno, en esa escala. Se trata de instalaciones bastante espartanas, de todos modos más parecidas a contenedores de envío reutilizados que a escondites de fantasía al estilo de James Bond. La empresa atendía originalmente a familias que buscaban refugios temporales contra tormentas, antes de dedicarse al negocio del apocalipsis a largo plazo. El logotipo de la empresa, con 3 crucifijos, sugiere que sus servicios están orientados más a los preparacionistas evangelistas cristianos en los estados republicanos de Estados Unidos que a los multimillonarios del sector tecnológico que representan escenarios de ciencia ficción. Hay algo mucho más extravagante en las instalaciones en las que invierten la mayoría de los multimillonarios, o, más precisamente, los aspirantes a multimillonarios. Una empresa llamada Vivos está vendiendo apartamentos subterráneos de lujo en instalaciones de almacenamiento de municiones reconvertidas de la Guerra Fría, silos de misiles y otros lugares fortificados en todo el mundo. Como si fueran pequeños complejos turísticos de Club Med, ofrecen suites privadas para individuos o familias y áreas comunes más grandes con piscinas, juegos, películas y restaurantes.
Los refugios de ultraélite como el Oppidum en la República Checa afirman atender a la clase multimillonaria y prestan más atención a la salud psicológica a largo plazo de los residentes. Ofrecen una imitación de la luz natural, como una piscina con un área de jardín simulada iluminada por el sol, una bodega y otras comodidades para que los ricos se sientan como en casa. Sin embargo, si se analiza más de cerca, la probabilidad de que un búnker fortificado realmente proteja a sus ocupantes de la realidad es muy escasa. Por un lado, los ecosistemas cerrados de las instalaciones subterráneas son ridículamente frágiles. ¿Qué granja puede sobrevivir bajo tierra sin luz solar? La diversidad que se encuentra en los biomas genuinos del mundo real los protege a ellos y a sus habitantes de la catástrofe. En la naturaleza, una enfermedad, una sequía o un invasor pueden amenazar a una especie y, sin embargo, ser mitigados con éxito por otra. Un jardín hidropónico cerrado es vulnerable a la contaminación. Las granjas verticales con sensores de humedad y sistemas de irrigación controlados por computadora lucen muy bien en los planes de negocios y en los techos de las empresas emergentes del área de la bahía. Cuando una paleta de tierra vegetal o una hilera de cultivos falla, simplemente se puede sacar y reemplazar. El cuarto de cultivo apocalíptico herméticamente sellado no permite ese tipo de cambios. El simple hecho de conocer las incógnitas basta para acabar con cualquier esperanza razonable de supervivencia, pero esto no parece impedir que los ricos preppers lo intenten. El New York Times informó de que los agentes inmobiliarios especializados en islas privadas se vieron desbordados de consultas durante la pandemia de la COVID-19. Los posibles clientes incluso preguntaban si había suficiente tierra para dedicarse a la agricultura, además de instalar una pista de aterrizaje para helicópteros. Pero aunque una isla privada puede ser un buen lugar para esperar a que pase una plaga temporal, convertirla en una fortaleza oceánica autosuficiente y defendible es más difícil de lo que parece. Las islas pequeñas dependen totalmente de los envíos aéreos y marítimos para obtener productos básicos. Los paneles solares y los equipos de filtración de agua deben sustituirse y revisarse a intervalos regulares. Los multimillonarios que residen en esos lugares dependen más, no menos, de complejas cadenas de suministro que los que estamos inmersos en la civilización industrial. De todos modos, el medio ambiente no está realmente sellado. Todo llega a todas partes. Las nubes tóxicas, las plagas y la radiación tienen una forma de propagarse y filtrarse a través de las barricadas mejor pensadas. Los filtros EPA deben reemplazarse con regularidad y, a veces, fallan incluso cuando se reemplazan. La contaminación del aire de las fábricas en China y los incendios forestales en Europa y California ya viajan a continentes distantes, contaminando de manera mensurable el Everest y Katmandú. Los microplásticos que causan cáncer son tan abundantes en el hielo polar como en una ciudad europea típica. El estadounidense promedio ya consume aproximadamente el equivalente a una tarjeta de crédito en plástico al mes, según un estudio del Fondo Mundial para la Naturaleza. Basta con leer las noticias. No hay escapatoria. Seguramente los multimillonarios que me trajeron para pedirme consejos sobre sus estrategias de salida eran conscientes de estas limitaciones. ¿Podría haber sido todo una especie de juego? 5 hombres sentados alrededor de una mesa de póker, cada uno apostando a que su plan de escape era el mejor. Se suponía que yo debía desempeñar el papel del croupier neutral o el maestro del juego de rol de fantasía, emitiendo juicios sobre cada uno de los escenarios que describían. Pero había algo más en juego. Si solo estuvieran en esto por diversión, no me habrían llamado. Habrían hecho volar al autor de un cómic sobre un apocalipsis zombie.
Si hubieran querido poner a prueba sus planes para el búnker, habrían contratado a un experto en seguridad de Blackwater o del Pentágono. Parecían querer algo más. Su lenguaje iba mucho más allá de las cuestiones de preparación para desastres y rayaba en la política y la filosofía, palabras como individualidad, soberanía, gobierno y autonomía. Eso se debe a que no eran sus estrategias reales para el búnker lo que me habían llevado a evaluar, sino la filosofía y las matemáticas que estaban usando para justificar su compromiso de escapar. Estaban trabajando en lo que he llegado a llamar la ecuación del aislamiento. ¿Podrían ganar suficiente dinero para aislarse de la realidad que estaban creando al ganar dinero de esta manera? ¿Había alguna justificación válida para esforzarse por tener tanto éxito que pudieran simplemente dejarnos atrás al resto, con Apocalipsis o sin él? Como defensores de la mentalidad, han rechazado la política colectiva todo el tiempo y han abrazado la noción arrogante de que con suficiente dinero y tecnología, el mundo puede ser rediseñado según las especificaciones personales de cada uno. Sus diversas iniciativas de escape de la soberanía propia equivalen a la misma fantasía tecnolibertaria de construcción de mundos ejemplificada por la competencia de los ultramillonarios para colonizar Marte, pero diseñada para implementarse aquí mismo en la Tierra. De todos modos, solo los billonarios llegarán al espacio para terraformar planetas. La cohorte que solicitó mi consejo apocalíptico admitió de inmediato que eran multimillonarios de bajo nivel que, en el mejor de los casos, podrían hacer autostop con Elon Musk, Richard Branson o Jeff Bezos, quienes aún están al menos a unas pocas generaciones de colonizar algo. Ofreciendo una fantasía de escape tecnoutópica ligeramente más razonable, el movimiento de Seasteading publicitado en una oleada de artículos de revistas hace unos años promete una solución sostenible para un mundo de catástrofe climática, caos social y colapso económico. En el futuro, que combina Minecraft y Waterworld, imaginado por los emprendedores del agua, la gente adinerada vivirá en ciudades-estado independientes y flotantes, gigantescos conjuntos de balsas de alta tecnología que utilizarán energía térmica oceánica limpia y renovable para alimentarse y escapar de una civilización de habitantes terrestres que extraen petróleo. Puede que el entusiasmo en torno a estas iniciativas haya disminuido, pero varios multimillonarios e incluso algunas organizaciones legítimas, como las Naciones Unidas y el MIT, siguen trabajando arduamente para que la humanidad regrese al mar. Los defensores de las colonias marinas parecen empezar cada conversación con la promesa de sostenibilidad, ecologismo o aislamiento de riesgos como el COVID o el caos climático. ¿Por qué temer el aumento del nivel del mar si ya se vive en el océano? Sin embargo, al final siempre llegan a motivaciones más ideológicas para dejar atrás la tierra firme. La declaración de misión del Seasteading Institute lo expresa claramente: establecer comunidades oceánicas permanentes y autónomas para permitir la experimentación y la innovación con diversos sistemas sociales, políticos y legales. Los empresarios tecnológicos que invierten en estos proyectos oceánicos buscan recuperar el salvaje oeste de libertad para todos asociado con los inicios de Internet. Tiene poco que ver con el agua y todo que ver con la autonomía política, la libertad de vivir regida únicamente por la mentalidad. Sin las trabas ni las regulaciones del pensamiento retrógrado de los Estados-nación, los emprendedores acuáticos serán libres de reimaginar la civilización como un experimento ultralibertario. Rápidamente crearán prototipos de nuevas formas de gobierno y determinarán qué guiños a la educación cívica o al colectivismo son necesarios, si es que hay alguno. Como explica el sitio web del Seasteading Institute, hemos tenido la revolución agrícola, la revolución comercial e industrial, pero, ¿por qué no una revolución de la gobernanza? Entremos en el mar. El océano será el medio para un fin, una forma de redefinir la soberanía de uno desde abajo hacia arriba,
estando siempre absolutamente a cargo de la propia lealtad personal, la expresión de valores y la obligación hacia la ley. Es una visión de algo así como una desconferencia global, donde cada individuo o familia construye o compra su propia villa flotante de alta tecnología o nanonación, y luego flota hacia cualquier nación agrupación modular que ofrezca el mejor sistema de gobierno. Si deja de gustarle la forma en que opera el gobierno, simplemente se desconecta y se propulsa a otro grupo, en algún otro lugar del océano. En un mercado libre, donde todos pueden valerse por sí mismos, las sociedades emergentes competirán por los habitantes de manera muy similar a como las redes sociales compiten por los usuarios o los campamentos de Burning Man compiten por los visitantes. Además, al no existir regulaciones nacionales, los emprendedores acuáticos podrán desarrollar tecnologías y hacer imposibles los avances científicos en países que imponen restricciones legales o morales a la ingeniería genética, la clonación o la nanotecnología. Envueltas en la urgencia del ecologismo y el optimismo de la innovación tecnológica, fantasías de autosoberanía como esta delatan el impulso subyacente entre la élite tecnolibertaria de dejar de someterse a las investigaciones del Congreso, las regulaciones antimonopolio o la tecnofobia regresiva, y tomar su pelota y jugar en otra parte. Ya sea en tierra, en el mar o en el espacio exterior. La búsqueda de la autosoberanía es menos importante como ejemplo de preparación para el apocalipsis que como exposición de las fantasías subyacentes de Ayn Rand de la élite tecnológica. Los más racionales y productivos entre nosotros escapan para perseguir sus propios intereses, con el poder de construir una economía independiente propia, libres de las consecuencias morales de sus acciones. Página 25.